Ok, muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes para que vayamos viendo, ahora sí, todo lo que hemos llevado hasta ahorita, todas estas semanas, fue de alguna manera una especie de preámbulo a lo que es la gestión de proyectos. O sea, vimos inclusive cosas que habitualmente la materia, el programa de la materia no del todo maneja, que es la evaluación de proyectos, pero era algo que a mí se me hacía que era muy necesario, porque en ocasiones nos planteamos hacer un proyecto y las dimensiones, los alcances, los objetivos del proyecto ni siquiera están muy bien definidos y por eso los proyectos bolas no funcionan como deberían de funcionar. Entonces, por eso estuvimos viendo todo eso de evaluación de proyectos, estuvimos viendo lo del proceso administrativo que nos va a ayudar a entender un poquito mejor lo que viene a partir de este momento. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver qué onda con eso de los proyectos. Empezamos pues con la primera diapositiva. Estas, como les digo, ya se las tengo yo ahí ahorita en su grupito de Facebook, en el grupo de Facebook que tenemos de la materia, para que sepamos qué onda con esto. Ahora sí, vamos a hablar de gestión de proyectos, es hablar de lo que es la materia. Sí, primero, vamos a retomar un poquito. Si recordarán ustedes, ya habíamos dicho que un proyecto es una solución inteligente a una necesidad o un problema. Bueno, pues aquí nos dan un concepto ya más enfocado al área de gestión que dice es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o un resultado único. ¿Sí? Anotamos sobre todo ese detalle. Dice esfuerzo temporal. Tiene un tiempo para crear ¿qué? Un producto, servicio o resultado único. Nuestro proyecto va a ser único porque quienes lo hacen son seres humanos únicos, ¿sí? El mismo proyecto hecho por cualquier otro grupo de trabajo sería diferente porque ningún ser humano es igual. Por eso es que se habla de resultado único. Y aparte, todo proyecto tiene unos objetivos y tiene unos requerimientos. Y no en todas partes del mundo, proyectos con necesidades o problemas surgidos de necesidades o problemas semejantes van a poder ser idénticos porque los objetivos o al menos los requerimientos sí puedan ser diferentes, ¿sí? Y es temporal, ¿por qué? Porque tiene que tener un principio y un fin. Si no tuviera tiempo de término, pues ya no estaríamos hablando de un proyecto, a lo mejor sería un programa, así como un programa de gobierno, ¿sí? Que pues ese va a seguir por secula seculorum y cambia el presidente de la república o los gobiernos o lo que sea, y muchas veces esos programas continúan, ¿sí? Entonces, un proyecto es un esfuerzo, por lo tanto, temporal, tiene un límite. Acuérdense de esa partecita que tenían ustedes en el capítulo de antecedentes en su estancia, que decía alcances y limitaciones. Y siempre una de las grandes limitaciones era el tiempo, ¿sí? Sí, el proyecto es un conjunto bien definido de tareas o actividades, ¿sí? Esas tareas y actividades están enfocadas precisamente al desarrollo de las metas, ¿sí? A cumplir con esos objetivos que nosotros nos establecimos, ¿sí? Son para cumplir precisamente las metas del proyecto, ¿sí? De manera directa o indirectamente, ¿sí? Porque en ocasiones va a haber trabajo que se hace para directamente trabajar el proyecto. Si vas a hacer tú algo tangible, pues en eso estás. Y va a haber otro equipo que va a estar ayudando de alguna manera, a lo mejor de manera indirecta para el apoyo del proyecto, que es donde entran, por ejemplo, a veces algunos administradores, a veces los de recursos humanos o cosas por el estilo, ¿no? Que son los que de alguna manera hacen otro tipo de apoyo, aunque sea indirecto, ¿sí? Como dijimos arriba, es de naturaleza temporal, ¿sí? Y tiene un principio y un final definidos, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora bien, eso, el concepto de proyecto, aquí va un poquito más allá
a lo primero que hemos visto, eso de que un proyecto es una solución inteligente, un problema, una necesidad. Ok, sí, pero es un esfuerzo temporal, limitado en tiempo, con un principio y un fin determinados, con unas tareas o actividades definidas para cumplir con las metas del proyecto y que nos permita, al final de ello, tener un producto, servicio o lo que nosotros a veces denominamos un entregable. Vamos a ver un poquito más adelante al respecto de eso, ¿sí? Características que tienen los proyectos. Fíjense, aquí estamos hablando de 4 características. Temporalidad, genera productos o servicios únicos, lo que les digo del entregable. Singularidad, porque es único, lo vimos desde la diapositiva anterior, y es de elaboración gradual, ¿sí? Tenemos que hacer varias actividades, tenemos que ir cumpliendo ciertas metas, ciertos plazos, para finalmente, aquí está el resultado del proyecto, ¿sí? Entonces va a ser temporal, tiene un comienzo y final definido, ¿sí? Genera un entregable, genera un producto o un servicio que son únicos, son cuantificables y aparte pueden generar conocimiento. Por lo regular los proyectos generan un entregable, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes dijeron, voy a hacer a lo mejor a lo mejor cuando estén ya en décimo, dicen, no, pues yo voy a hacer un cortometraje para un video institucional. ¿Cuál va a ser el entregable ahí? Pues el cortometraje o el video institucional ese que están hablando. Ese va a ser el entregable. Si tienen ustedes una empresa, por ejemplo, Apple, cuando decidió desarrollar un reproductor MP3, ¿cuál era el entregable ahí? Pregunta. ¿Cuál era el entregable? ¿El MP3? ¿Cómo se llamaba el aparato de Apple? El iPod. iPod. El iPod. Ese era el entregable, ¿sí? Y hay ocasiones en que algunos proyectos, como dicen ahí, generan un conocimiento, aunque en ocasiones el entregable, lo más valioso de él, no sea el que sea algo que se vaya a comercializar, sino que se hace simplemente para adquirir conocimiento, ¿sí? Como en su momento lo pueden hacer muchas empresas de tecnología que invierten dinero a un proyecto en donde inmediatamente no le van a ver un beneficio económico. Por ejemplo, cuando Toshiba decidió hacer un proyecto para producir discos duros de menor dimensión. O sea, ellos consideraban que esos discos no se iban a vender, esos discos duros, porque al ser de menor dimensión y no poder reducir la capacidad de almacenamiento, pues ¿quién iba a querer comprar un disco más chiquito, más costoso por el proceso de miniaturización y al que le cabía menos? O sea, lo hizo por obtener un conocimiento de cómo miniaturizar un disco duro. Y fue Apple el que le encontró para salida comercial a eso, ¿sí? Precisamente gracias a eso, a esos disquitos chiquitos que Toshiba se aventó, esos discos duros, fue que Apple encontró una solución para hacer un reproductor de música MP3 que, a diferencia de los que había en el mercado que utilizaban memoria, que era carísima la memoria, ¿sí? Podía almacenar los archivos en un disco duro. Para Toshiba, ese proyecto le generó conocimiento y esa solución a Apple le generó el que la empresa se empezara a disparar como la espuma. Y hasta la fecha, Apple es la empresa más poderosa que hay actualmente en el medio tecnológico, ¿sí? Supera a Amazon, supera a Google, así por el estilo, ¿sí? Ok. Otra característica que tienen los proyectos, singularidad, dicen todo entregable es único y diferente a cualquier otro. Ya se los comenté hace rato. ¿Por qué? Porque para empezar las condiciones son diferentes. Si nosotros hacemos un proyecto X y otra universidad hace el mismo proyecto, ¿sí? El entregable nuestro va a tener diferencias con el que entregan aquellos, ¿sí?
Y finalmente es de elaboración gradual. Como vimos en la diapositiva anterior, todo se va desarrollando en base a pasos. Es como un andamiaje. Los pasos previos son los que sostienen a los pasos posteriores, ¿sí? ¿Alguna duda hasta esta diapositiva? Creo que más o menos queda clara, ¿no? Sí, Ok. profe. Límites de un proyecto. ¿Se acuerdan de alcances y limitaciones de su proyecto de estancias? Bueno, pues vamos a ver. Límites de un proyecto. Alcance. Se debe de tener un alcance definido, no es infinito. El tiempo siempre es una limitante de un proyecto. No sé a ustedes cómo les iría en la redacción de su tesina, o sea, de su reporte de estancias, pero por lo regular cuando hablamos en el apartado de alcance y limitaciones, muchas veces la limitación que manejamos es el tiempo. A veces estábamos involucrados en proyectos que se iban a llevar más de los 3 meses o los de los 4 meses en que nosotros íbamos a participar en la estancia, ¿sí? Entonces poníamos, no, pues una de las limitantes que se tiene es el tiempo de participación en el proyecto. Otra importante es la calidad. Otra es el presupuesto. Es una de las más grandes limitantes que nos encontramos y es la que muchas veces nos hace redefinir los proyectos. Otra, la optimización de recursos. Acuérdense de ese ejemplito que habíamos hecho nosotros de eficacia eficiente. ¿Sí? Y finalmente otro de los limitantes es el riesgo, ¿sí? Hay proyectos que pueden ser muy interesantes, pero conllevan grandes riesgos al grado tal que sí vale la pena que pongamos en la balanza si vale la pena entrarle al toro por los cuernos con el nivel de riesgo que eso implica, ¿no? Así por el estilo. ¿Qué es lo que veíamos nosotros? ¿Se acuerdan cuando vimos el drama de The Spider, de cuando construyeron el módulo lunar, que usaron norteamericanos para llegar a la luna? Pues los riesgos eran enormes. Un chorro de cosas podían salir mal, ¿sí? Tanto para los astronautas como para la empresa que lo estaba fabricando aquí. Y vaya que superaron los tiempos del proyecto, superaron los presupuestos, pero como era una promesa política de Estados Unidos, pues tuvieron que sacarlo como tenían que sacarlo. No había manera de renunciar a ello. Tenía que salir adelante, ¿sí? Entonces, esas son las limitantes que a veces encontramos en un proyecto. Ahora sí, nos vamos enfocando, ¿sí? A partir de aquí, estamos preparando lo que va a ser nuestro futuro proyecto, chicos y chicas. Las fases de un proyecto. Formulación y selección es de donde nos empezamos a plantear, a ver, ¿qué problema tenemos y cómo lo solucionamos? Bueno, de todas las posibles soluciones, ¿cuál es la buena? Planeación, ok, ya definimos cuál opción elegimos. Ahora sí, vamos a planear cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Programación y control. En programación y control, ahí estás definiendo las actividades que se van a desarrollar para alcanzar las metas. ¿Quiénes se van a encargar de hacer esas actividades? Empiezas a definir tu organigrama, ¿sí? Departamentos, jefes, responsables, subalternos, perfiles de puesto, todo eso. Y también ahí se define, cuando haces la programación, estás definiendo lo que hemos visto nosotros en la clase anterior. Defines métricas, defines estándares, defines cómo vas a medir si vas bien en el proyecto o ya te desviaste, compadre. Vas a definir cómo haces las correcciones, la retroalimentación, ¿sí? Y finalmente, pues la implementación hasta la terminación del proyecto, ¿sí? Esto de alguna manera parece tener un cierto sentido con lo que vimos nosotros en las clases anteriores que tenían que ver con el proceso administrativo, ¿sí? Porque en el proceso administrativo, visto desde el punto de vista de un administrador, hablábamos de planificación, ¿sí? Bueno, pues si hablamos de planificación, aquí tenemos planeación, tenemos formulación.
Inclusive tenemos programación. Hablábamos de organización y esa organización también va implicada aquí en la organización, en el control y hasta en la implementación. ¿Sí? Hablábamos de la dirección, idem. Y hablábamos precisamente del control, que aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, sí vamos encontrando analogía a lo que vimos desde la parte administrativa con lo que va a ser la gestión del proyecto. Y esto va a dar lugar a algo que nosotros denominamos el ciclo de vida de un proyecto. ¿Sí? El ciclo de vida de un proyecto. Ahora bien, vamos a ver ahora sí, ¿qué es la gestión de proyectos? La gestión o dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Es más, vayan ayudándome ahí con la lectura. Déjenme ver, de Tin Marín, de Doping Hueco, Caramacara, Titreo. Bueno, pues ya que te tengo, ahora sí que, enfrente, Miriam, ¿me ayudas ahí con la lectura de esos dos siguientes puntos? Em, Ahí en se Se logra, Logra. sí, se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en 5 grupos de procesos. Estos 5 grupos de procesos son inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Ok, gracias. Bueno, fíjense. Yo recuerdo que los primeros años que me tocó dar esta materia, sobre todo con el primer grupo, no, hombre, pobrecitos, terminaron pero traumadotes. Y les voy a decir por qué. Porque el programa de la materia nosotros lo basábamos en una certificación que existía de gestión de proyectos que se llamaba PMI, ¿sí? Es una certificación a nivel internacional. Y ellos tienen un libro que se llama PMI Book, que es un librote, como dicen los españoles, un tochote, una biblia tal, en donde te describen 47 procesos que se tienen que hacer para gestionar cualquier proyecto. El proyecto de lo que tú quieras y gustes, echar a volar una empresa, hacer un producto, inventar algún artilugio, un proyecto social, un proyecto cultural, para todo se acopla, o para un proyecto de animación. Pero aprenderse esos 47 procesos, sus dependencias y lo que sea, era para traumarse, así de plano, para traumarse, ¿sí? Entonces, pero esos procesos, 47 procesos, estaban agrupados así, en grupo de procesos de inicio, de planificación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre. Entonces dijimos, órale, ya tuvimos suficiente con haber traumado una generación, vamos a modificar la manera de dar la clase y ahora la vamos a manejar a base de los grupos y solamente pues con las cosas más significativas de cada uno de ellos. Entonces, si se fijan, lo que vimos en las diapositivas anteriores y lo que hemos visto en lo que viene siendo los procesos administrativos y esos 47 procesos mentados que les estoy mencionando que traumatizaron a aquella generación intermedia, se reducen simple y sencillamente a inicio, a planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Inicio, recabas las necesidades o cuál es la bronca que tienes con el proyecto. O no con el proyecto, ¿cuál bronca tienes? ¿Cuál necesidad tienes? ¿Les suena eso a algo a ustedes? Pues sí, el capítulo número 1 de su proyecto de estancias, ¿no? En donde decían ustedes, planteamiento del problema. Ahí lo tienen, ahí está el inicio, ¿sí? Y luego ahí mismo en los antecedentes tenían propuesta de solución. Idem, ahí está. Justificación, sobres. Y luego ya más abajito, si van ustedes a hablarnos de cuál metodología, qué era lo que iban a hacer, nos ponían ahí su diagramita de su cronograma. Bueno, eso ya corresponde a la planificación. Entonces, si se fijan entre capítulo 1 y 2, y ahí van ustedes sacando eso. Y no sabían que era gestión de proyectos, pero ya lo estaban haciendo.
Y luego, en esa misma planificación estamos indicando cuál va a ser nuestra organización, las personas que se van a encargar de ello, ¿sí? Y de ahí te arrancas a hacer tu ejecución. Y el monitoreo y control, como les digo, es como el control de calidad, ¿sí? Mientras en tu reporte de estancias, tú hasta el capítulo de resultados comprobabas si efectivamente habías alcanzado los resultados del proyecto, pues aquí tú los vas a estar monitoreando en todo momento para evitar que se te vaya desviando eso y hacer los ajustes pertinentes. Y el cierre, pues chan chan. Haz de cuenta que es cuando ya entregas el proyecto y ya tú te das a la tarea de redactar ahí tus resultados, conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, estamos hablando que lo mismo que ustedes estuvieron haciendo en su reporte, aquí lo tienen. ¿Sí? Y aquí lo tenemos ya más grafiquito. Aquí en esta gráfica podemos ver esos 5 grupos de procesos que ya Reinieri nos mostró. ¿Sí? Tenemos los procesos de inicio, ¿sí? Tenemos los de planificación, tenemos los de ejecución, tenemos los de monitoreo y control y tenemos los procesos de cierre. Pero si se fijan, aquí lo interesante es que no todos son protagónicos en toda la vida del proyecto. Por ejemplo, el del inicio lo tenemos más presente en la primera parte de nuestro proyecto, ¿sí? Uno que sí lo tenemos presente durante más tiempo, pues es el de planificación. Es el de la planificación, miren, ese sí tiene más presencia durante más tiempo, o sea, en cuanto a tiempo, tiene más, pues ahora sí que valga la redundancia, más tiempo de presencia y en algunos momentos, pues es prácticamente el más importante de ellos. El de ejecución, ese sí, abarca un chorro, ¿sí? El de ejecución está presente casi, no desde el inicio, porque pues obviamente la planeación es más protagónica en determinado momento, pero ya después va a estar casi de principio hasta fin, desde donde ya tenemos todo listo para empezar a trabajar hasta casi que tengamos el entregable, ¿sí? Y el control, si se fijan, ahora sí que aquellos que son asesores de calidad, esos en todo momento prácticamente están presentes, desde el principio hasta el fin, ¿sí? Nosotros no vamos a estar checando si las cosas están funcionando bien o están funcionando mal, allá hacia el final como cuando dice todo el mundo, pues ya para qué, ¿sí? Sino que en todo momento se tiene que estar monitoreando. Y obviamente, pues el proceso de cierre, pues su nombre lo indica, no lo vas a tener desde el inicio, sino más bien hasta la conclusión del mismo. Entonces, esta grafiquita que vemos aquí va a ser lo que de alguna manera va a tener que ver con lo que vamos a estar haciendo nosotros con nuestras evidencias. Vamos a estar formulando lo que va a ser el inicio y la planificación casi a la par. Y poco a poco vamos a ir haciendo todo lo demás, ¿sí? Entonces, así es como nosotros lo vamos a estar manejando. En el principio, inclusive, vamos a tener que ver quiénes son las partes interesadas en nuestro proyecto, porque cuando nosotros solucionamos un problema o solucionamos una necesidad, estamos beneficiando a más gentes o grupos de los que nosotros consideramos, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto en donde lo que estamos buscando es prestar algún servicio, pues ese servicio va a tener varios beneficiarios. Primero, los primeros interesados, pues se supone que serán los clientes a los cuales el servicio satisface. Pero va a haber 2 tipos de interesados, los externos y los internos. Los externos, pues es al cliente. ¿Sí? Si yo le estoy ofreciendo un servicio al cliente, pues se ve beneficiado. Se van a beneficiar también nuestros proveedores, a los que nosotros les compramos los insumos. Se van a ver beneficiados a lo mejor las instituciones bancarias que nos ofrecen a nosotros crédito para seguir haciendo el proyecto. Se va a beneficiar la sociedad porque a lo mejor lo que nosotros hacemos está generando empleos, empleos directos que nosotros estamos pagando o empleos indirectos,
y hasta el gobierno se va a ver beneficiado porque, pues adivinen, como dicen por ahí, Lolita Dolores nos va a estar cobrando los impuestos, ¿verdad? Pero también hay partes interesadas internas. Nosotros, como empresa, nos vamos a ver beneficiados, los empleados. Nuestros jefazos, los gerentes también. Y el dueño de la empresa, pues también, porque pues alguien se queda con buena parte de las utilidades. Entonces, cuando nosotros planificamos un proyecto, desde el arranque tenemos que tomar en cuenta quiénes son las partes interesadas o los llamados stakeholders. Sí, hay que recordar que mucha de la literatura de esto viene de Inglaterra y viene de Estados Unidos, entonces de repente sí se cuelan mucho este tipo de palabritas, ¿sí? Entonces así es como nosotros vamos a ir viendo precisamente, ir identificando estos conceptos, ir identificando las partes interesadas y de esa manera ir sacando adelante nuestros proyectos, ¿sí? Ok, bueno, entonces con eso estamos concluyendo esta diapositiva. A partir de nuestra siguiente sesión, nos vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que vamos a hacer. Pero ahí va a ser importante que tengamos nosotros ya ir perfilando qué es lo que vamos a querer hacer. ¿Sí? Ahora sí que ni modo, chamacos. A lo mejor ya están ustedes en proyectitis hasta acá. ¿Sí? Quién sabe cómo hayan salido de sus estancias 2. Pero como ya se las había sentenciado yo, todo este año de los proyectos no se van a salvar. Vienen de estancias 2, proyectos. Entran a gestión de proyectos, obvio, proyectos. Van a emprendedor, proyectos. Y luego van a tener que hacer su tesis. Ajá, proyectos. ¿Sí? Entonces, hay que ir planeando a ver qué nos gustaría hacer como proyecto. ¿Puede ser de algo de animación? Sí, puede que no. Puede ser otra cosa. ¿Cómo va a ser? ¿Individual o en grupo? Si es en grupo, mejor. Sí, yo les voy a dar a ustedes la libertad que vayan eligiendo con quién quieren trabajar, porque aquí lo importante es de que ustedes se conocen mejor entre ustedes y conocen sus habilidades y saben quién puede ser el idóneo para lo que necesiten hacer. Sí, hay que ir pensando una propuesta de proyecto, ¿sí? Y yo les voy a estar dando de aquí al viernes, les voy a estar publicando de una vez lo que es la evidencia, los requerimientos de la evidencia, para que sepan qué es lo que se les va a pedir. Oiga, profe, ¿Qué onda? nada más que Moodle no está funcionando, como que se cayó. Sí, están en problemas ahorita con el proveedor de internet y creo que aprovecharon para darle mantenimiento al servidor. Sí, entonces yo les voy a estar compartiendo el material ahorita con el grupo de Facebook que tenemos. Sí, por ejemplo, ahí hoy les subí el enlace del Zoom porque dije a lo mejor varios ni se van a acordar o no lo tienen ahí almacenado. Les subí esta diapositiva y la tienen ya disponible. Entonces ahí les voy a estar subiendo mientras el material para que sepan de qué va. Les voy a subir los requerimientos de la evidencia. Todavía no vamos inmediatamente a tener fechas ni nada, pero para que vayan sabiendo de qué va, para que vean qué más o menos crean que se pueda adaptar a esto que les estoy pidiendo, ¿sí? Pero hagan de cuenta, es algo que vamos a hacer así como hicieron sus estancias, pero obviamente tiene que ser un poquito más light, o sea, algo que no les implique tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras nosotros vamos a seguir en clase, todavía cuando tenían ustedes estancias, se suponía que tenían 8 horas a la semana de estancias, pero porque la idea era que ese tiempo, parte de ese tiempo, se aprovechara no nada más en la redacción de su proyecto, sino que ese tiempo también se pudiera estar aprovechando para hacer su estancia. Entonces, aquí sí sería bueno que busquemos hacer algo que esté muy bien medido en cuanto al tiempo que le pueden dedicar, porque ahorita tienen algunas materias que vaya que les consumen tiempo, ¿sí? O sea, ahorita están llevando materias de la parte de efectos visuales y también de las de animación que son de las más pesadas. Entonces, vayan sopesándolo y luego pues ya lo vamos platicando, ¿sí? Ok, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones o protestas. ¿De cuánto Profe, son los equipos? ay, perdón. Sí, es lo que iba a preguntar.
Ok. Pues miren, yo creo que a lo mejor unas 4 personas serían más que suficientes. O sea, es que si no sabemos de qué proyecto estamos hablando, pues es muy difícil también que yo les diga, no, me vale gorro, nada más 3. Y a lo mejor para el calibre del proyecto que quieren hacer, pues 3 les resulta insuficiente, ¿sí? Pero yo sí me gustaría manejar de arranque máximo unas 4 personitas, ¿sí? Ya si ustedes llegan conmigo y me dicen, profe, mire, tenemos la idea de hacer esto, y que me justifiquen por qué requerirían de más de 4 personas, lo hablamos, no hay mayor problema por ello, ¿sí? Entonces ahí Ok. consúltenlo con la almohada, pero no en horas de clase, y luego ya me avisan a ver qué onda con eso, ¿sí? Entonces, si quieren, yo en un ratito más me doy el tiempo para irles publicando de una vez lo que van a ser los requerimientos de la evidencia, para que sepan más o menos de por dónde van los tiros. Y les publico de una vez las siguientes diapositivas, porque esas diapositivas, con una ojeadita que le den, ya más o menos van a decir, es que esto tiene que ver con esto de la evidencia, ¿sí? Entonces, para que más o menos sepan por dónde va el asunto. Y ya, por ejemplo, el viernes que tenemos 2 horas clase, empezamos a ver ese material y empezamos a empezamos a hilarlo con la evidencia que se les va a encargar. Si vamos avanzando a buen ritmo, que yo siento que ahí para que lo podamos hacer así, podríamos incluso tomar algunas de las horas de clase para ir trabajando lo de sus evidencias, ¿sí? Esa sería la intención, ¿sí? Ok, chamacos, chamacas, a menos que tengan algún otro detallito más por ahí de ver, pues yo creo que hasta ahí le dejamos. Que dicen, fuga, última hora, vámonos. No, todavía les falta una hora clase, ¿no? Sí. Sí, ni modo, ni más sentido pesa. Sí. Ok, criaturas del Señor, un gusto haber estado con ustedes como siempre. Nomás de verlos, aunque sea nomás ver ahí sus nombrecitos, se me ilumina el corazón. De todos los que de repente se me ausentan mucho, pero ya no digo nombres porque luego dicen que soy bien carrillento, ¿sí? Pero solitos se ríen, no se hagan, solitos se ríen porque ya saben a quién me refiero, ¿sí? Órale pues, se cuidan mucho, nos estamos reportando para la siguiente clase. Bye. Sí. Ok, profe, muchas gracias. Bye. Bye. Adiós, Bye, profe. profe. Gracias. Hasta luego. Bye. Adiós, profe. Adiosito.